Buenas, habla Jaden, coach de League of Legends, y quiero entregarles hoy unos puntos sobre Keria, Support de T1. Estos puntos irán basados en cómo juega su matchup, ¿cierto? Jugando Blitzcrank, qué es lo que hará, ¿cierto? Keria en su primer reset, que es como uno de los más importantes en early game, por parte del soporte, y cómo él usa sus turnos, ¿cierto? Cuando en base al estado de la wave, tomó una decisión en el mapa. El primer punto que quiero abarcar 뭐야? 그 밥솥 es 소리가 나는데? básicamente cómo quería cubrir las 불멍만 entradas. 1.5씩 Si se 안 dan cuenta, es algo muy estándar, ¿cierto? El cubrir las entradas. Pero claramente es estándar, sí, pero me gustaría que hablar sobre que cubrir este spot es importante. Porque si tú te paras en ese bush, ¿cierto? Porque normalmente todos los supports o los jugadores tienden a pararse en este spot. A veces paran este spot siendo el mid laner. O ese es un spot más agro que es este. Si tú te paras en este bush, básicamente tú puedes otorgar información. Y siempre esta zona va a estar en fog, ¿no? A no ser que alguien coloque un ward o muestre su cuerpo acá, cosas de ese estilo, ¿no? Pero si no ocurre eso, básicamente quería siempre estar otorgando información de lo que pueda ser el número que esté parado en este spot, ¿cierto? Entonces, en este caso rampa. Entonces, es muy interesante cómo quería baila esta zona, digamos. Em, el matchup 应援棒为什么 básicamente 都这么 es 好呀？ Veigar Blitzcrank contra 와, Seriani, como lo vemos aquí cuando la aprieto tab. Este matchup básicamente es doble range, ¿cierto? Contra low range, que sería low range melee y Veigar, ¿no? La diferencia en este matchup es que Seriani tiene la capacidad de push las dos primeras waves. Entonces, como tienen esa ventaja, ¿cierto? Por sobre Veigar, Blitzcrank, lo que debería hacer Keria es respetar, ¿cierto? Esa ventaja que tienen ellas en ese matchup y encontrar un gap mecánico, ya sea cuando estén puchadas en torre, cuando tenga su jungla cerca, su mid con push y eso aprovechando su fog, ¿no? Ya sea de cualquier jugador, ya sea el fog de Sylas o el de Wukong. Entonces, eh, vamos a ver cómo Wukong orienta el pathing 하세요. 진짜 오랜만이세요. y si es que quería darle o no. Normalmente debería 这 darle 声音真的 Keria 好 en 久 este 没有 matchup 听到。porque independiente de que ellos partan en línea, eh, no van a conseguir nada tipo a corto plazo en lo que respecta a su matchup. Y de todas maneras, si las dos primeras waves están ok, entonces vemos que Wukong va y inicia en su blue, ¿ok? Entonces Keria y Veigar van a dar leash 아, 쿠쿠 좋죠. y van a ir a su línea. 쿠쿠 Vamos 좋죠. a ver ahora lo importante que es después del leash, ¿cierto? Eh, hablar sobre la posición de entrada a línea que decide Keria, ¿sí? Porque en este caso tú puedes, tipo, tienes dos opciones, ¿cierto? Tienes dos opciones para entrar a tu línea, ¿no? Ya sea por línea o río, ¿cierto? Entonces, muchos supports en competitivo tienden a guardear, por ejemplo, esta zona o una zona de un bush, no el que sea. Entonces, cuando no tienes esa info de un ward bot side, ya sea en un bush o en river, está bueno que 쿠쿠도 좋고 tomes el 쿠쿠도 pathing más 좋고 safe, 다 ¿no? 좋아요. 저는. Y coordines la posición de la wave por tu movimiento. 嗯，他 Como 说 la 什 wave 么？ya llegó, ¿cierto? Ya es difícil para Keria iniciar con wave porque normalmente cuando tú no das leash y tienes que empezar en línea, normalmente te mueves con la wave, ¿no? Tipo, la wave avanza, yo me muevo con la wave. ¿Por qué? Porque normalmente supports tienden a estar por esta zona en un bush y van a buscarte un chunk. Entonces, si inicias en wave, el daño lo recibiría la wave, digamos. A no ser que 都 tenga un 很 super 好。AOE como Karma o un carry con una habilidad que traspase minions, así como Varus, por ejemplo.
Entonces, Keria y Veigar deciden por tomar Río. Ok, eso significa que ellos no tienen miedo, puede ser, tipo, de que se encuentren Annie y Seria en este spot. Deben sentir que pueden tradear bien el euro, entonces toman esta posición de ir por Río. A veces en otros estilos de matchups, ya sea por ejemplo un poke, o sea, no, un champion de hook, por ejemplo, de engage, que se para en esta zona. Tú vas por esta zona, lo más alejado de los bushes, para nunca estar a rango de disengage. Entonces, eh, deciden poder tomar esta zona, está bien, porque ahora está lejos de los bushes. Entonces, esa es la ventaja de tú entrar por Río. Que si entras por Río, básicamente, estás lejos de los bushes, por tanto, nunca estarás a rango de iniciación. O de un hit, ya sea del carry, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ven a Annie, como ambos llegaron a entrar de la línea, significa que dieron leash, tipo blue side, o sea, red side y blue side, ¿no? Keria, su primer movimiento en línea es ganar la posición del bush. ¿Por qué? Porque si Keria gana la posición del bush, básicamente está generando una presión psicológica por su skill, ¿no? Y una cosa que es muy interesante es que Keria, yo me puse a ver varios bots de Keria y algo que se repite mucho es que él en muy pocas ocasiones sube su skill. ¿Por qué es bueno acá en este caso no subir ninguna skill? Porque Keria va a adaptar la situación de la wave y cómo se estén dando los campeones, ¿cierto? Para saber si tienen que subirse un skill o no, ¿ok? Entonces, es muy bueno que Keria no inicie con ninguna skill y que adapte en base a cómo se esté dando el estado de la wave, ¿cierto? Cómo esté el movimiento de los campeones, ese tipo de cosas. Entonces, Keria decide por hitear eso y estar cerca de ese bush, ¿no? Ahora, Keria está en la posición donde decide si es worth entrar al Butch, porque va a estar Annie. Lo bueno es que él tiene Sweeper. Entonces, como él parte con Sweeper, eh, él puede activar, ¿no? Si él activa el Sweeper, él va a ver una especie de silueta, ¿no? Entonces, esa silueta le va a dar información de la posición de Annie. Lo más probable es que Keria en este tipo de matchups no quiera irse chunkeado por Annie, ya sea por los autoataques, porque una cosa que tiene Annie que es muy fuerte son el rango de esos autoataques y el Airy. Por tanto, quiere evitar ser chunkeado por los básicos de Annie, mantenerse tipo lo más alejado de eso y si puede aportar como hizo recién en Hitier Wave, ¿cierto? Para que el matchup se mantenga even, es ok. Con eso puede llegar a mantener la wave even, puede sacarle el 2 y hacer un all-in en caso de. Pero como no es el caso, ya que Seri puede pushar más rápido la wave y el Annie tiene más rango, lo más probable es que el push sea de Seri Annie, ¿ok? Pero Blitzcrank, o sea, Keria y Veigar van a hacer sus movimientos y sus acciones en línea para que la wave sea achicada, digamos, ¿ok? Entonces Keria toma el Butch como mencioné. Es muy importante que los supports de melee entiendan que cuando el campeón support rango, puede ser Ani, Karma, Soraka, cualquiera, ¿no? Está en esta posición, siempre tiene la capacidad de poke, ¿cierto? Puede tirar una skill en esta zona, por tanto puede pokear a Keria, hacer damage y sacar el ítem de soporte, ¿cierto? El azul. Entonces, ¿qué pasa? Keria se para en el costado del Butch para evitar ese damage, ¿no? Y además, él puede estar a rango de experiencia, tranquilo. Si Annie aparece, por ejemplo, por face check, él puede tomar un trade corto y salir. Porque probablemente Seri no pueda, si él extiende, Seri puede hitear free a ese engage que él fuerza. Y Veigar no le sirve tomar ese trade porque Veigar como es un campeón de scaling, ¿cierto? Y early game no tiene mucho damage. Va a buscar solamente farmear, stackear la Q. Y si puede tomar un trade corto, es un trade corto. Entonces, es importante que la mayoría de las veces en los matchups eh, en- entendamos si en el matchup que estamos jugando, ¿cierto? Se debe orientar a trades
cortos o largos, ¿cierto? Esos son como un factor que ustedes deben reconocer. También está la variable, ¿cierto? La variable Bush, que es la que mencionamos recién, no la de centradas, porque esa es una adaptación que se hace generalmente, o una spot que tú te colocas para ganar información. Entonces recordemos que el Bush de la entrada es para ganar información, ¿cierto? Y así eh, tu equipo puede tomar una decisión en concreto. La variable Bush es la que mencioné recién, ¿cierto? Sobre la posición, el factor psicológico que influye que si yo no veo al super enemigo, por ejemplo, y no tengo ward, siempre está esa amenaza, siempre está ese threat en el cual puede tomar un engage, por ejemplo. Entonces, siguiendo con el 그러면서 bot, 크로 들어온 거 Kiria siempre se 같은데? mantiene ese spot. Ahí era buena idea para él tirar sweeper rojo y así ver resulta de Annie, pero no pasa nada. De todas maneras ve a Annie y hace como esa especie de caminar hacia adelante y hacia atrás. Si se dan cuenta, hace como, ok, camino hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Eso básicamente se le puede llamar spacing, porque con ese spacing él va a estar siempre ya sea afuera o dentro del rango de, ya sea de una skill o un autoataque. Entonces, ve a Annie, ok, listo. Veigar, como sabe que no, o sea, él puede farmear ese minion, ¿cierto? Ocupar ese skill en ese minion, pero decide pokear a Annie. Quería se da cuenta de que tiene un pequeño gap mecánico, que es la posición. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, la skill de Veigar ya fue usada, ¿cierto? Y Seri está enfocada en Wave. ¿Qué es lo que debería hacer? Porque si Seri se enfoca en Wave, básicamente van a poder sacarle el 2 a Annie y Seri. Y eso es bueno para su botlane, porque ellos necesitan el 2 para poder ganar su matchup. Ya sea stackeando, o sea, crashando la segunda wave y con visión en rey, ese tipo de cosas. Em, pero es bueno, por ejemplo, en este caso para Keria, tomar este trade corto, porque además de que tiene pociones, ¿cierto? Y tiene galletas, es una pequeña ventana que tú tienes para hacer algo en este minuto, en este segundo, ¿cierto? Entonces, Keria decide por 펀치! subirse la E, ¿cierto? Y tomar un trade corto. Porque en ese minuto, o sea, en ese frame, en ese instante, Seri no estaba a rango 아이고. de básico, porque estaba enfocado en Wave. Entonces, eso es un ejemplo de un trade corto que no debe extender Keria por las razones que mencionamos antes. Y debido a que Seri no estaba a rango de hit de Keria, Keria puede, tipo, tomar ese trade y está chill, 现好 ¿ok? 像 Entonces 是 ahora 在哪里？básicamente, la bot lane del equipo azul, bueno, se ve rojo, no, pero me explico. Blue Side ahora tiene más minions, por lo 经 tanto, 过 va a ganar la wave. Sería Annie, van a sacarle el 2 y quería debe respetar como ese cap, ¿cierto? Que va desde el ED. 옛날 Annie y Seri solamente enfocan Wave para poder sacarle el 푸 2. Keria 푸 se 진짜 mantiene lejos, ¿cierto? De 좋은데 rango de cualquier poke de Annie, ya sea con básicos, 제가 quedándose con los bushes. 중학생 Él no puede 때 acercarse porque 푸푸 muchos supports tienden a tener esa mala costumbre de ir a buscar la wave, ¿cierto? Ya sea para hitear o ese tipo de cosas. El problema es que si eres un melee y ves que ellos tienen más minions, es imposible para ti poder achicar la wave sin recibir un castigo. Entonces Keria, como reconoce de que es imposible para él poder hitear la wave por la cantidad y por los campeones que está en contra, Keria cede, ¿cierto? Esa 푸 진짜 interacción 좋아했어요. y sabe que sacarle el 2 con 푸푸요. ese minion. Ese minion 크리스티안 y el de ahí, listo. Entonces, Seria y 진짜 sacaron el 2 좋고 y se 그래가지고 adelantan. Listo. Keria, como es consciente de que ellos sacarle el 2 se va a lo más atrás 좋았어요. posible porque él no pierde nada, literal. O sea, esta wave de todas maneras va a pushearse hacia él, así que no tiene un apuro y sabe que va a poder sacarle el 2. Entonces, eso es algo muy bueno que tienen que hacer la mayoría de soportes, que es cuando yo soy un support melee, voy contra doble rango, debo ser consciente de que, obviamente depende de los campeones, ¿no? Pero en este caso en específico, tienes que ceder esa posición. 之前 Entonces 我特 ahí别 Seri 喜欢 pushea, 库库 listo. 那 O sea, las 边 quita 有 la wave, 那个 listo, ahora tiene una wave 章鱼 completa. 烧啊，Se 还有 pueden 披 adelantar 萨， ahora. 所以 Esa 我 wave va a llegar a torre de 中学的 100%. 时候 Y ahí es donde 很喜欢 va a 的， aparecer tipo, si es que lo hace, ¿no? El gap mecánico de 好 Keria. 久 ¿Cuál es? Hay algo que se llama regla de 3 minions. Por ejemplo, cuando quedan 3 casters en torreta,
hay algo que hacen muchos support engage, que es cuando bot lane sin movilidad, no, ¿cómo decirlo? Son de rango, son poca HP porque si son los campeones, etcétera, quieren hitear torreta. El support engage tiene ese mini gap, ¿cierto? Que es cuando están los tres casters, tú te puedes adelantar. ¿Por qué? Porque básicamente esos tres casters sí te van a hacer daño y todo lo que tú quieras, pero de todas maneras genera una especie de confianza al equipo, al equipo de Blueside, debido a que estos tres minions se muere muy rápido por la torreta. Entonces ahora Keria va a tener ese gap mecánico, ¿cierto? El cual es, ese minion va a morir, ¿cierto? Y con ese minion que está mitad HP, básicamente Keria sacarle el 2. Entonces, aquí es donde Keria tiene una opción que es adelantarse y castigar a cualquiera de los dos que estén adelantados, ¿no? Entonces ahora, básicamente veamos si es 没有 que lo aprovecha. 去了。Como sabe que ese minion va a morir, Keria se adelanta. Nice. Annie no tiene stun. Gastó la Q. Listo. Entonces ahora Keria decide por hacer el engage y mata al ¡Chuga! Nani, ¡Chuga! si no me equivoco, sí. Nice. Entonces, ahora, como mataron a Annie, existe lo que se llama diferencia numérica. Entonces, son dos números versus uno. Por tanto, Seri tiene que salir sí o sí. Y lo que debería hacer Keria en este momento, cuando murió Annie debido a ese gas mecánico que mencioné, es jugar la wave slow por parte de Veigar, crashearla y con eso tener un reset, ¿cierto? Entonces ahora estaría bueno de ¡Ah! que Keria 给 sonee a 我 Seri, 啊！ que sea con los bushes. Ok, 我 entonces 要知道 Keria 有些 toma 回 los 去 bushes, 安东方面 se gelea tranquilo. Entonces ahora toma los buches y la siguiente intención de Keria básicamente será, no puedes tocar esta wave porque yo quiero jugar con esa, no con esa sino que con la siguiente. Entonces ahora, si Seri intenta hitear cualquiera de los melees que están acá, básicamente Keria puede adelantarse a los buches y generar un impacto en él. Ya sea para que gaste flash o gaste maná con la E, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es bueno que Keria tome decisión. Ok, entonces 啊！ahora 我为 Keria 什 se 么觉得这 adelanta 样 para que Seri 啊？no hitee. Listo. 因为 Entonces 演技的 ahora 问 Keria se 题。adelanta. Nice. Fuerza a Seri que no toque la wave. La saca de la experiencia. Tengi. E intenta forzarle el cooldown importante, ¿no? Que este caso es la E. Nice. Entonces ahora Keria reconoce que Seri no tiene E. Entonces tiene otro gap mecánico. Que es la desventaja de cooldown. La desventaja de cooldown se basa básicamente en, si yo tengo una skill, por ejemplo, que tiene 13 segundos en este caso, bueno, sale como sale la pantalla, ¿no? Y la habilidad de Seri, por ejemplo, tiene 15. Tú sabes que dentro de esos 2 segundos habrá una capacidad de gap, ¿cierto? Donde tú puedes iniciar un 2v2, ¿no? O un 1v1, dependiendo del campeón. Normalmente, o la situación. Entonces, ¿qué pasa? Es bueno que nosotros aprendamos que cuando tenemos una skill que tiene menos CD que la del rival, castiguemos ese segundo, ¿no? Y ahí básicamente podemos ganar el trade y con ese trade podemos ganar la wave y con esa wave podemos usar esa wave para crashear la torre y tener un turno de ventaja, ¿ok? Entonces ahora es tan simple como jugar solo la wave, por eso Veigar está legitiando. Wukong va a decidir por eso su método de topside. Ahora básicamente quería sacar el canon ahora. Y va a seguir tomando esa posición agro, ¿cierto? De soñar. Únicamente, tan solo con quedarte en estos buches, por ejemplo. O, por ejemplo, salir, volver. Eso genera mucha presión psicológica. Por lo tanto, es bueno que se genere siempre esa presión, ¿cierto? Por parte del support, ¿ok? Entonces ahora, ven Seri, listo, él se muestra la wave, va a la siguiente tienda para poder tener una wave gigante y así después de y poder resetear. Ahora Keria no deja que toque ningún minion, literalmente se está parando delante de los melees para que Seri no pueda hitear, ¿ok? Eso es debido a lo siguiente, porque Annie murió. Como Annie murió, Keria tiene la posición la posición de la wave y él busca tener la mayor cantidad de minions para tener un reset y así tener mucho más tiempo.
Porque básicamente cada minion, en ese momento específico, ¿no? Cada minion que uno crashee la torreta es un tiempo, ¿no? Que tú tienes para utilizar tu turno y extender ese tipo de cosas. Ok, entonces ve Seri, listo. Como sabe que tiene la posición y Vega está cerca, intenta buscar el engage, lo falla, no pasa nada. El problema acá es el siguiente. Em, cuando tú vas a... Estás en esta posición, ¿cierto? Tipo, wave en piedra, ¿no? Cuando la wave está en piedra, tú quieres que esa wave entre a torre sí o sí, para poder resetear. El problema acá es que como Wukong se mostró topside, es minuto más o menos 3:50 creo, 3:40. Y en este minuto ahora Lee Sin puede aparecer 100%, tipo puede estar en cualquiera de estas zonas. No recuerdo muy bien si, tipo, o sea, sabemos de que ellos dieron leash y Lee Sin partió bot side. Entonces, y como si Lee Sin no responde a esta play de top, lo más probable es que él esté bot side. Debido al responde escapamentos, ya sea los Crux, por ejemplo. Entonces, que está level 1. Am, por lo tanto, hay una posibilidad ahora de que puede caer Lee Sin. Pero no es un cierto, ¿ok? Entonces, como no tenemos la información clara, solo sabemos que partió bot. Veigar tiene que usar sus wards, ¿cierto? En esta posición para poder tener información de Lee Sin. Entonces, eso deberían hacer ahora para evitar ese gank o esa consecuencia, porque ellos deben cachar esta visión. 이상한 짓을 Entonces, 해버렸다. no han guardiado, 啊，做了 así 奇怪 que 的 no 事 pasa 情。nada, supongo. 어... Entonces ahora tienen que meter esa wave. Esa es entendible si quieren crashear la wave. Lo único que hace Keria es ayudar a pushar la wave lo que se pueda. 도망가야 될 것 같아. Y debido al movimiento de ellos, es obvio, es lo que dicen. Ellos le dicen, ok. Entonces ahí está el problema. Veigar tenía que haber ocupado su ward en Río para poder crashear la wave sin problemas. Pero bueno, mistake de solo. 도망가자. Ok. 对， Algo que es interesante también acá mencionar es que Keria normalmente siempre se para adelante. Solo cuando es un support tanque que tiene HP, corazados, 用 ese tipo 闪 de cosas. 现， Se para adelante para 直接 no 用 recibir 闪 ese, 现 o sea, para recibir ese damage, ¿cierto? Y que tu AD Carry o el compañero de equipo, ¿no? No reciba el damage. Entonces, si eres un support tanque, párate adelante de tu compañero y recibe todo el daño. Sí, es preferible que tú mueras antes que tu compañero. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú mueres en una interacción, ¿no? Y tu equipo gana, ¿no? Tú vas a salir antes al mapa. Sí, porque como tú reseteaste, o sea, como tú moriste, respawneas y vuelves al mapa y tú apareces primero. Porque moriste de los primeros en la fight. Entonces, como moriste primero en la fight o la skirmish, lo que sea, ahora tú puedes tomar una decisión en el mapa. Entonces, ya sea colocar visión por topside, colocar visión por botside, controlar solamente Río, cualquier ese tipo de cosas. Entonces, tienes muchas opciones si mueres primero, por ejemplo. Entonces, eso no está mal. En caso de que alguien se sienta mal porque muere primero, es bueno, porque si mueres primero, 머리는 안 entonces tenemos 잘랐어요. mapa. 아직. Entonces ahora quería. Tiene su primer rezo. 자르고 싶어요, 근데. Forzado, pero lo tiene. Entonces, 还没有剪 ahora 头发， quiero ver cómo quería 但是我想剪 en este primer 剪头 reset 发， usa su 特 turno. Ok, 特别 B 想。 medio. Listo. Se dio cuenta que la wave es un slow push, ¿cierto? Para Sylas. De Sylas hace Rise por la posición de la línea. Listo. En top es un stack de wave que está haciendo Nar. Entonces probablemente pueda crasharla sin problemas. Porque Licen se mostró bot side. Extendió, si no me recuerdo. Y aparte, la B bot side. Perfecto, B bot side. Y se da cuenta de que la wave es un slow hacia él. Es un bounce, ¿ok? Entonces, si lo resumimos es bounce, stack o bounce hacia casante, whatever. Y bounce hacia rise. Entonces, él debe decidir cuál es la línea a la cual debe entregarle su turno. Entonces, es muy bueno que supports cuando salen de base vean las tres líneas literalmente y decidan qué necesitan, o sea, cuál es la línea que necesita mis recursos. Entonces, por lógica, quería dividir medio para acompañar Sylas en su push, ¿cierto? Porque ahora esta wave se va a pushar ese rise, entonces él, cuando quiera crashear, lo lógico que tenga a Blitzcrank cerca. Ok, él, mientras va avanzando, si se dan cuenta, está como atento a cómo van actuando las líneas. Se dan cuenta, Nar ya crasheó, Bot es un bounce y vio Anibot. Entonces, como vio Anibot, sabe que la interacción aquí es 3v2 en caso de que aparezca Lee Sin. Entonces, ahora quería ir medio para acompañar esta interacción. Igual, Sylas aquí comete un error típico, diría yo, que es apresurarse. Porque tranquilamente él puede esperar el turno de Blitzcrank, ya sea para estar en River, o sea, en Río, en River o en Bush, ¿cierto?
Entonces él toma la interacción cuando Blitzcrank ya esté cerca. Pero es normal que quieras usar el Fog de Blitzcrank y el Fog de jungla para tomar la pelea 1v1, ¿no? El problema es que no tienen información de Lee Sin aún. Entonces, como no tienen información de Lee Sin, es un toque greedy. Más aún si lo empiezas ahora. Entonces, como es One Target, ¿por qué One Target? Porque Ryze hace EW, los tunea y llega Lee Sin, muere. Entonces, no hace suficiente tiempo para aguantar Blitzcrank y Wukong para llegar a la interacción. Si no mal recuerdo, no, creo que los dos junglas llegaron de resto, con ítem. En fin, entonces ahora pasó lo que mencioné antes, no pueden matar Ryze, Sylas se ve obligado a fallar y Lee Sin claramente lo jugó mejor. Claramente lo podían jugar mejor mecánicamente, pero mi punto es que básicamente es muy simple. Tú como mid laner esperas el turno del soporte para que esté lo más aproximado a tu interacción. No te apresures en tomar replay, a no ser que sientes que ganas 2v2 100%. Y no es un poco skill, digamos. Y con eso tipo puedes también tipo sacar tu ventaja, ocupar esa wave para ganar un reset. Y luego con esa ventaja de wave sacas una play en mapa, por ejemplo. Quería acompañar a Wukong porque está 2v1. Entonces ahora, según la interacción, matan Rice. Sí, matan Rice, nice. Quería ocupar la E para dar como este espacio, esta especie de cortar la red, digamos, y cubre Wukong para que no muera. Y le cubre la coalición. Eso es bastante bueno. Sigue tomando la interacción. Claramente Wukong troleó, pero no pasa nada. Eso ya es como un problema más de Wukong, digamos. Entonces, básicamente quiero explicarlo tipo en estos 4 puntos, el cual es em, quería entiende que las waves son muy importantes al momento de tomar una decisión. Porque como él no tenía información de Lee Sin, pero sí siguió por el estado de las waves. Quería, o sea, entiende también que am, si tiene, por ejemplo, si tiene información en el mapa, puede tomar una jugada agresiva. Por ejemplo, él sabía que Annie estaba bot, entonces es una ventaja numérica que él reconoce. Ahora, como es solo Q, normalmente los otros jugadores no la reconocen, eh, porque no están como 100% conscientes y ese tipo de cosas. Pero Keria sí lo sabe. También entiende Keria que básicamente en base al estado de las waves, eh, su turno debe ser utilizado, ¿cierto? No es algo parecido a esto, porque es una decisión, es como importante tomar decisión en base a las waves, pero como él reconoció que había, por ejemplo, push de top, o sea, un bounce de top, hacia casante, que logró crashear Nar. Él está como constantemente viendo eso, porque podía Lee Sin castigar ese bounce, por ejemplo, y ahí Sylas podía tomar ese pelea con Ryze y cosas de ese tipo. Pero el punto es que si tú sabes cómo es el estado de las waves, siempre puedes utilizar de manera óptima tu turno. Y por último, eh, eh, usar, usar tu cuerpo para hacer espacio, iniciar, por ejemplo, o denegar. Por ejemplo, espacio es lo que habíamos dicho sobre la E acá de Lee Sin, la E ahí ese trae corto con Annie. Em, También hablamos sobre su engage, por ejemplo, cuando estaba los 3 minions acá y él se dio cuenta de eso porque sacale el 2 con el siguiente minion que estaba low, que era un caster, y con eso él pudo tomar el engage, ¿cierto? Y denegar, por ejemplo, que es que él cubre a su compañero. Es un detalle, ¿no? Pero a veces eso marca mucho la diferencia. Cubre a su compañero para él recibir todo el damage, ¿ya? Básicamente, este sería el bot. Quería atacar todos estos puntos. Detallados sobre cómo Keria juega su matchup en bot, cómo él castiga los gaps mecánicos, cómo él se posiciona en línea, en base a la posición de los campeones en su línea, por ejemplo, y sus movimientos, él toma decisiones y cuando él hace su primer reset, toma tipo una jugada, ya sea, ok, tengo el bounce de medio,
puedo acompañar a crashear ese bounce y me muevo con mi jungla para colgar visión, por ejemplo, que ese sería como lo estándar. Ese sería el bot. Muchas gracias por escuchar. Un saludo a todas las personas que ven este bot y a todos los main soportes que quieran seguir progresando. Adiós.